Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. El patrimonio de la educación no lo puedes comprar, porque no te alcanza el tiempo y porque no tiene precio. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en realizar un algoritmo que calcule el tiempo al próximo segundo, a partir del formato horas, minutos y segundos. Entonces, supongamos que son las 2:40 con 15 segundos. El tiempo al próximo segundo será a las 2:15 con 41 segundos. Y si son las 2:59 59 segundos, el tiempo al próximo segundo serán las 3 de la tarde. Planteamos la solución en un programa de 27 líneas. En la línea 4 vemos que a la variable horas se le asigna entonces lo que el usuario ingrese al mensaje, favor ingrese hora. El método input lo que hace es obtener un valor de entrada, ¿sí? Entonces este método permite mostrarle un mensaje al usuario y el usuario inmediatamente podrá ingresar un valor. Ese valor observamos que va dentro de el método int, ¿sí? Es decir, el método input va dentro del método int, es decir, lo que el usuario ingrese lo vamos a convertir forzosamente a entero. Ese método int lo que hace es una conversión forzosa. Recuerde que un casting es una conversión de un tipo de dato a otro. Lo que el usuario ingrese será de tipo cadena y eso lo convertiremos a entero y luego ese entero se lo llevaremos a la variable horas. Por eso horas entonces será de tipo entero. Recuerde que en Python las variables no se declaran. Van a ser de qué tipo, del tipo según el valor que almacene. En este caso, como estamos convirtiendo el valor a entero y se lo asignamos a esa variable horas, entonces horas será de tipo entero. Si le asignamos una cadena entre comillas a una variable, entonces esa variable será de tipo cadena, es decir, string, y así sucesivamente. Mire que la línea 4 termina con punto y coma. Recuerde que en Python, si usted desea, se puede ahorrar el poner los punto y coma. En la línea 5 vemos que a la variable minutos entonces también se le asigna un valor ingresado por el usuario y ese valor se va a convertir a entero y se le va a asignar a esta variable minutos. El mensaje que en este caso el usuario es favor ingrese minutos. Recuerde que el método input debe de mostrar un mensaje entre comillas dobles. En otras versiones de Python se usa el método raw input, pero que viene a funcionar igual a este método input. Y en la línea 6 a la variable segundos le vamos a asignar un entero. ¿Cuál entero? Un valor que ingrese el usuario al mensaje favor ingrese segundos. Ya tenemos entonces horas, minutos y segundos, ¿sí? Ingresados por el usuario. Ahora lo que hay que hacer entonces es determinar cuál va a ser la hora un segundo después. Bien, entonces en la línea 8 a la variable segundos le asignamos lo que tiene segundos más 1, ¿sí? Es decir, incrementamos en un segundo esa variable segundos. Mire que segundos más 1 va entre paréntesis y antepuesta la palabra int, es decir, otra vez estamos haciendo un casting forzoso a entero, ¿sí? A tipo entero. Y en la línea 9 vemos que la variable minutos le asignamos la operación aritmética minutos por 60 más segundos dividido 60. Recuerde que los segundos afectan los minutos y recuerde que 60 segundos representan un minuto. Por eso se multiplica y se divide por 60 y se implica la variable segundos. De esa manera entonces minutos se actualiza al minuto siguiente un segundo después. Ahora solamente resta por preguntar entonces qué segundo es. Miramos en la sentencia condicional entre las líneas 11 y 14. Recuerde que una sentencia condicional permite tomar dos o más caminos alternativos en un programa. Entonces, en este caso línea 11, si segundos es igual a 60, entonces en caso de ser cierto, línea 12, a la variable tiempo segundos le va a asignar 0. Mire que el 0 tiene un casting a entero.
Sí, ya usted sabe entonces que un casting se hace para forzar que una variable sea de ese tipo. En este caso estamos forzando que la variable tiempo segundos sea de tipo entero. ¿Por qué? Porque vamos a hacer operaciones aritméticas con ella. En caso de ser falsa la condición de la línea 11, entonces cae a la línea 14 y a la variable tipo segundos le va a asignar segundos. Recuerde que un 60 segundos representan un minuto nuevo, entonces por eso se hace esta condición. Si segundos llegó a 60, entonces tiempo segundos será 0. Si no, entonces tiempo segundos le va a asignar lo que haya quedado la variable segundos después de habérsele sumado 1. Mire algo importante, en Python las sentencias condicionales no se organizan o no tienen el formato de bloques de líneas por llaves, sino por tabulación. En otros lenguajes usted se dará cuenta que las sentencias condicionales tienen llave de apertura y llave de cierre, y todo lo que vaya dentro de las llaves van dentro del ciclo, ¿sí? En este caso, todo lo que tenga tabulación con respecto a una condición hace parte o va dentro de la condición, y lo que no tenga tabulación no hace parte entonces de la condición. Asimismo, en las estructuras repetitivas o los ciclos, la estructura de los ciclos es poner el ciclo, luego los dos puntos y por último las líneas que pertenezcan al ciclo van con tabulación. Por eso es importante mirar en este caso como en la línea 11 después de la condición van los dos puntos, porque esa es la estructura que maneja Python para las sentencias condicionales o los ciclos. En este caso entonces se hace la condición respectiva, se ponen los dos puntos y luego las tabulaciones en las líneas de código que pertenezcan a dicha condición. Es decir, la línea 12 tiene una tabulación con respecto a la línea 11, es decir, la línea 11 pertenece a la condición de la línea 11. Y mire cómo la línea 14 tiene una tabulación pero con respecto a la línea 13, es decir, la línea 14 se ejecuta si la condición de la línea 11 es falsa. ¿Por qué? Porque se va para el else. Y si la línea 11, la condición de la línea 11 es verdad, entonces ingresa a la línea 12. Asimismo, entonces se observa en la condicional entre las líneas 16 y 19 para la variable minutos cómo se maneja también la tabulación. Entonces se pregunta, si minutos es igual a 60, quiere decir que llegamos a una nueva hora, entonces tiempo minutos se le asigna 0 en la línea 17, pero si es falso, entonces línea 19 a la variable tiempo minutos le va a asignar minutos. En la línea 21 a la variable tiempo horas la actualizamos con la operación matemática horas por 60 más minutos dividido 60. Como los minutos también afectan las horas y ya usted sabe que 60 minutos es una nueva hora, por eso esta operación aritmética. Y ahora solo resta preguntar, en la línea 23 si el tiempo horas es igual a 24, quiere decir que es nuevo día, entonces línea 24 a tiempo horas le asigna 0. Si no, tiempo horas quedó en el valor que haya arrojado la operación de la línea 21. Por último, en la línea 26 imprimimos la salida, es decir, el mensaje, el tiempo dentro de un segundo será de tiempo horas 2 puntos, tiempo minutos 2 puntos, tiempo segundos. El método print que estamos usando aquí permite mostrar mensaje por consola para que se visualice a través de la pantalla del computador. Se pueden imprimir texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo más, el símbolo de suma. El texto debe ir entre comillas dobles. Si la variable no es de tipo string, es decir, es de tipo cadena, entonces se debe de hacer un casting a tipo string. ¿Por qué? Porque el método print solamente imprime cadenas, ¿sí? Entonces observe cómo las variables tiempo horas, tiempo minutos y tiempo segundos, que son de tipo entero, se hacen el respectivo casting a tipo string. Esta fue la tutoría del ejercicio: realizar un algoritmo que calcule el tiempo al próximo segundos, a partir del formato horas, minutos, segundos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría.
Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra